se han trasladado también los concejales, que bueno, la moción se denomina moción por la supresión de las diputaciones provinciales. ¿No vamos a dejar para final de año? ¿No esto era bien? Bueno, pues ahora vamos a mostrar una propuesta para que nos carguemos las diputaciones. Tenemos que considerar la urgencia. No es urgente que acá pero bueno, tratando de ver cómo estamos. ¿Voto a favor de la declaración de urgencia? Sería. Bueno, primero decir que esto, vamos, no es una reivindicación solo del Partido Anarquista, vamos, la sociedad civil, y concretamente la prensa nacional, pues el otro día salió una serie de propuestas, porque los ciudadanos han reaccionado, más que muchos políticos, ¿sabes? Si quien fuera, han reaccionado, quieren aportarse desde la independencia de sus profesiones, dar luz sobre este caos que hay en este país, aunque algunos dicen que estamos saliendo. Pero en fin, esto es una de las propuestas, de las 8 o 10 propuestas que tiene toda la lista de alto standing, porque era economista y sociólogo y demás, es la reducción de la estructura del Estado. Y una de las propuestas que decía concretamente, ya digo, apoyando un poco la tesis del Partido Anarquista, que no solamente lo decimos nosotros, y era precisamente la reducción del Estado en España y la eliminación de las diputaciones. En Francia, por ejemplo, pongo ejemplo antes de leer la exposición, en Francia han reducido los departamentos, en Francia han sido variantes, ¿no? Yo creo que aquí falta valentía política para llevar a cabo estas reformas que España pues, llevaba muchos años con este organismo, como también se oye en voz de reformar la Constitución, siempre que sea por el bien común y no por el bien de unos pocos, se puede reformar, se puede cambiar leyes, pero ahora digo insistir por el bien común, no por un territorio solo dentro del ámbito territorial español, ¿no? El cargarse la diputación, como dice el alcalde, bueno, yo creo que eso no hay que tener ningún miedo, porque las gestiones públicas se van a seguir desempeñando por parte de otras administraciones y eso no tiene nada. Pongo como ejemplo también otras reivindicaciones, ¿no? Los municipios de menos de 1000 habitantes pues, proponen desde algunos sectores de la economía o del ámbito social que se reduzcan. Por ejemplo, aquí en realidad tenemos las 3 villas. Son 3 pequeños núcleos que están gestionados desde un ayuntamiento. No hay que tener ningún miedo, siempre las cosas sean en beneficio de lo común y no en beneficio de lo particular. Y sin más, pues paso a leer la propuesta a sabiendas de que no somos nosotros los que tenemos que legislar, pero sí quiero dejar constancia de la postura del Partido Anarquista y aplaudir las propuestas que salen, como he dicho, de los profesionales independientes, que me parece muy bien que se impliquen en los derroteros de España y las propuestas que hacen son muy interesantes. Entonces, la señoría moción de supresión de las diputaciones provinciales. Contracorriente al andalucismo ha defendido sin desmayo la supresión de las provincias como entidad local y de sus órganos de gobierno. Las diputaciones porque una idea básica del nacionalismo es que las relaciones entre territorio, sociedad y poder no pueden ser aleatorias, sino que como requisito de la democracia deben responder a la realidad cultural que le imprime su identificación y al mismo tiempo su diferenciación con otros espacios sociales. La provincia, por el contrario, es una demarcación territorial producida desde el poder frente a la sociedad. Incluso la etimología de provincia recuerda su naturaleza. Los romanos, cuando se disponían a conquistar las tierras, exclamaban provincer para la victoria. La provincia sigue siendo tierra de conquista desde fuera, porque rompe las conexiones endógenas entre sociedad y territorio y su consiguiente legitimación del poder representativo. Tal vez la mayor anomalía en el Estado autonómico haya sido precisamente la conservación de la planta provincial superpuesta a municipios, comarcas y comunidades autónomas. El Estado central, aprovechando la acusada resistencia de las organizaciones territoriales a desaparecer, las ha mantenido como una cuña frente a las autonomías. Es decir, cuando alguna autonomía no la controlan desde las diputaciones, meten la mano. Meten la mano en el sentido que decíamos. La arbitraria configuración del espacio provincial ha repercutido además en la falta de funcionalidad de las diputaciones para la representación de servicios públicos, ya que su ámbito físico respondía a la distribución de los servicios periféricos estatales que llevaban al territorio un poder externo. Esta falta de definición funcional se ha intentado justificar en torno a la prestación de servicios a los municipios o a parte de estos, sin que tal asistencia esté justificada en términos de racionalidad administrativa.
Su inutilidad funcional ha derivado en caldo de cultivo para la corrupción política y derroche. Las diputaciones cobijan a miles de liberados de los aparatos de los partidos hasta el punto de convertirse en un escándalo público. Los diputados y presidentes adornan la inutilidad de su función con el derroche de los caudales públicos en sueldos, coches oficiales, lujos, gastos de protocolo y una muchedumbre de asesores sin finalidad conocida ni ejercida. Estas administraciones tienen un presupuesto anual en torno a 22.000 millones al año, gastan el 50% en personal y funcionamiento. Capítulo 1 y 2. No recaudan impuestos por lo que se carece de responsabilidad fiscal. Sus cargos políticos no son electivos, por lo que también carecen de responsabilidad política en el ejercicio de su función. Aunque en Andalucía los andalucistas hemos defendido con paciencia su supresión, por motivos de coherencia ideológica, la crisis las ha puesto en el punto de mira de la opinión pública, no por sus causas, sino por sus efectos. No se puede recortar la inversión, congelar las pensiones, bajar el sueldo de los funcionarios o disfrutar los pagos de los dependientes y seguir con este espectáculo lamentable de gasto inútil e incluso contraproducente. Incluso hay voces que, entre dirigentes del PSOE y del PP, que ya están reclamando su supresión. Los andalucistas exigimos como primera medida tanto de austeridad pública como de potenciación del Estado autonómico para enfrentarnos de verdad a la crisis, la supresión inmediata de las deducciones mediante la aprobación de una ley orgánica que apodere a las comunidades autónomas para reformar su planta local, respetando por supuesto los derechos adquiridos de todos los empleados públicos. Por todo ello se propone los siguientes acuerdos. 1. La supresión inmediata de las diputaciones mediante la aprobación de una ley orgánica que apodere a las comunidades autónomas para reformar su planta local, respetando por supuesto los derechos adquiridos de todos los empleados públicos. Y segundo, dar traslado de este acuerdo a la mesa del Parlamento andaluz y a la mesa del Congreso de los Diputados para su conocimiento y tramitación parlamentaria. Bueno, se tramite superar. Pues nosotros vamos a votar a favor porque viene dentro de nuestro programa incluso la supresión de las diputaciones provinciales, pero estoy de acuerdo con la moción, sin embargo no estoy de acuerdo con la explicación, porque aquí no se trata de recortar el Estado. Eso es lo que pretenden determinadas personas, recortar el Estado de Derecho. No, el Estado de Derecho, el Estado del bienestar. No se trata de recortar el Estado y de los servicios que necesitan esos pueblos, pero claro, a esos pueblos que ahora mismo les da cobertura a la Diputación, la idea es, obviamente, que las diputaciones son un ente que está externo, que no, como muy bien lo dice, me gusta cómo lo enfoca la moción, que es una realidad, y habría que quitarla, evidentemente, para darle un uso, o sea, no para darle un uso, sino para sustituirla por entes más cercanos, como mancomunidades, etcétera, que son más por comarcas, para que varios pueblos que están en una comarca puedan tener servicios conjuntos, hacer ese tipo de entes. Lo que tiene sentido es que haya una diputación de Almería, como la que hay, por poner un ejemplo, que tiene el mismo presupuesto, prácticamente el mismo presupuesto que la ciudad de Almería. Y realmente no se entiende muy bien ni nadie controla en qué gasta, en qué no gasta y cómo gasta. Que no haya representantes que lo controlen, pero me refiero que no queda desde luego a la elección luego de la población, por lo menos de esa población que recibe el dinero. Sí, lo hacemos a través de los concejales de cada partido que después tienen una representación en diputación. Desde luego no una elección directa, luego también carece de una legitimidad democrática. Entonces, por falta de legitimidad, por falta de operatividad, por muchas razones, creo que hay que estar en contra de las diputaciones. Creo que hay que reformar el Estado en ese sentido. Ahora, porque sobre Estado, no. Ese es el sistema costelar, el quitarle el dinero a los diputados de la oposición para que no puedan ejercer la labor de oposición. Ese el sistema costelar de falta de democracia, ese no me gusta a mí. Ni quiero recortar el Estado para que esté en manos de cuatro. Desde el Grupo Socialista hemos dejado clara nuestra propuesta y estamos por una fórmula que tenga en cuenta la diversidad territorial y la complejidad del mapa municipal. Pues hay que tener en cuenta que el nivel de renta, la
la densidad de población y otros factores no son distintos en cada municipio y en cada provincia. Porque ni todas las provincias ni todos los municipios son iguales. La diversidad de municipios es evidente en todo el territorio nacional. Así que adoptar una decisión uniforme de eliminación de diputaciones para todas las provincias puede llevarnos a mayores dificultades que a solución. Manolo lo ha dicho, algunos socialistas lanzaron esta propuesta, otros no lo mantienen, porque vivimos en provincias distintas y en comunidades distintas. Por ejemplo, hay que decir que desde aquí de Almería pedir esa desaparición de las diputaciones sin una solución alternativa que se adapte a nuestro territorio puede suponer mayores problemas de lo que supone mantener la diputación. Hay que tener en cuenta que Almería, la provincia de Almería, tiene 102 municipios, de los cuales 96 son menores de 20.000 habitantes. Y de llevarse esta medida a cabo puede suponer un gran problema para nuestra provincia en cuanto a la asistencia que necesitan esos municipios y a la colocación que necesitan de la Diputación provincial. En su gran mayoría, los servicios de estos municipios dependen de la prestación de estos servicios por parte de la Diputación. Por ello, cuando se plantea esta medida de forma tan tajante, sin una alternativa que dé una solución a los municipios de nuestra provincia, no nos queda otro remedio que alzar nuestra voz y decir que cuando se adopte una propuesta de este tipo se tengan en cuenta las ventajas que puede ocasionar seriamente y las desventajas. Porque Almería no es lo mismo que Sevilla, ni Almería es lo mismo que Castilla y León. Por ello, y teniendo en cuenta la diversidad territorial del mapa municipal nacional, entendemos que se debe contar con todas las regiones y comunidades autónomas para adaptar soluciones que se adapten a cada territorio concreto. Porque este país es diverso y se tienen que tener en cuenta todas las singularidades territoriales que tiene el país. No somos uniformes, somos un país plural, con una complejidad de mapas, de regiones donde hay singularidades que hay que tener en cuenta. Almería tiene las características que tiene y lo vamos a defender porque hay que prestar servicio a esos ayuntamientos que son menores de 20.000 habitantes y que sus ciudadanos tienen el mismo derecho a la prestación de servicios que cualquier otro vecino que viva en un municipio menor de 20.000 habitantes. Por tanto, estamos de acuerdo que las diputaciones necesitan una reforma para adaptarlas mejor a las necesidades de cada territorio, dando una solución conjunta y eficaz a todos los municipios menores de 20.000 habitantes y evitando en la medida de lo posible que se desvirtúe el papel de las diputaciones destinando fondos de esos municipios pequeños a los municipios mayores de 20.000 habitantes. Eso solo nos lleva a agravar la desigualdad entre municipios y eso ningún partido político puede defenderlo, puesto que la razón de ser de las diputaciones es la prestación de asistencia y colaboración a los municipios menores de 20.000 habitantes. Y todo lo demás es desvirtuar el verdadero papel que tienen que cumplir las diputaciones. Así que desde el Grupo Socialista votaremos en contra de esta propuesta, salvo que modifique el primer acuerdo. Y en el primer acuerdo introduzca que se estudie por cada territorio lo que más conviene a los municipios, especialmente a los municipios menores de 20.000 habitantes. Manolo, si acepta la modificación del primer acuerdo, te la votamos a favor. Si no, tenemos que votarla en contra y creo que da suficientes razones que nos llevan a tener esta votación. Muchas gracias. La verdad que si es oportunista traer lo del puente que hace 7 años tenía que estar hecho, ahora que faltan unos cuantos meses para reaccionar, lo de las discusiones que tienen cientos de años, imagínate si no lo tienen tiempo. Pero bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el concejal de Izquierda Unida. El concejal de Izquierda Unida ha dicho que estaba de acuerdo en el fondo, pero no en la aplicación, que no significa una reducción de la planta, y por eso iba a votar a favor. Yo estoy de acuerdo en el fondo, pero no en la forma, con lo cual vamos a votar en contra.
Yo estoy de acuerdo en que este país necesita una profunda reforma de la planta de Estado, totalmente de acuerdo, pero no creo que la solución sea quitar las diputaciones para hacer entes supramunicipales distintos a las diputaciones y en vez de uno hacer 5 o 6 o los que sea en cada una de las provincias. Eso va en contra de la primera teoría. Si la filosofía es la de reducción de lo público y del costo estructural de lo público, pues tenemos que hacerlo con todas sus consecuencias, pero quitar unos organismos para hacer otros en los territorios que nos interesen o que los entendamos más por una cuestión ideológica, que yo respeto, pero que evidentemente no comparto. O sea, que ese es el motivo por el que nosotros entendemos que hay que reformar, y se están haciendo. La reforma administrativa en este país está siendo profunda, y esa reforma administrativa pues nos lleva a serias limitaciones para distintos entes locales que no tengan mucho sentido de seguir autogestionándose solos o presupuestándose solos, como son los ayuntamientos pequeños o incluso las entidades locales menores. Pero bueno, creo que esto hay que hacerlo en un ámbito mucho más profundo. Y aquí lo que hay que hacer, esto es una cuestión de altura. Evidentemente, esto a nosotros ya nos gustaría, ¿no? que nos delegara el Consejo de Estado, que hiciera una delegación de competencia en el Ayuntamiento de Níjar y que los concejales de Níjar fuéramos capaces de hacer una propuesta de reforma de la planta del Estado y la diputación y esas cosas. A mí me gustaría participar y a vosotros entiendo que también. Es una cuestión de altura y claro, hay que ser coherente. Porque, hombre, no se puede acusar a un ayuntamiento de no estar en un consorcio provincial de bomberos y luego decir que las diputaciones no pueden prestar servicios a pueblos menores de 20.000 habitantes. O una cosa o la otra. No ha dicho eso. Has dicho que las diputaciones se tienen que centrar en los pueblos de menos de 20.000 habitantes. Y hace un rato nos has dicho que no hemos quedado fuera del consorcio provincial. Evitando en la medida de hay que ser coherente, hay que ser coherente con el discurso. No se trata de una cuestión de reproche, se trata de que fijaros lo importante que es este problema, que hay que organizar la planta del Estado de otra manera, para que no se produzcan esas diferencias. Es decir, ¿puede el ayuntamiento ahora mismo, sabiendo que efectivamente las diputaciones tienen sus prioridades en los pueblos menores de la provincia, ¿puede el ayuntamiento de Níjar renunciar a los casi 700.000 euros de pavimentación de caminos rurales que la Diputación va a llevar a cabo en Níjar? Pues no puede renunciar. Entonces, la reforma tiene que ser mucho más profunda. Probablemente tiene que haber disponibilidades presupuestarias por los ayuntamientos o modificaciones en los tributos del Estado o en los tributos que se reciben de otras organizaciones o de otras instituciones, para que lleguen directamente a los ayuntamientos y no tengan necesariamente que pasar por otro ente. Por eso insisto que la reforma no se trata de quitar esto, quito esto y quiero otra cosa. Hay que reformar profundamente la administración, hay que seguir reformándola, y de esa reforma pues aparecerán evidentemente figuras nuevas en las que se debe tener en cuenta el territorio. El territorio, por supuesto, la capacidad del territorio, la extensión del territorio. Tampoco, como bien se ha dicho, la realidad de todas las provincias no son iguales, la de todos los municipios tampoco. Hay cuestiones de extensión, de limitaciones al crecimiento por otros factores que al final sí repercuten sobre el resto de la población, pero no solamente sobre los del municipio. En fin, creo que hay que hacer una reforma administrativa de la planta administrativa, de la planta del Estado en este país. Entiendo yo que hay que hacerla, y hay que hacerla con unos criterios más amplios que la propuesta de eliminación de las diputaciones. Creo que hay que ir a una nueva configuración que también nazca del consenso y del estudio de todas las sensibilidades. Bueno, pues yo me estaba en el tiempo. Yo agradezco el apoyo de Izquierda Unida. ¿Qué decir sobre lo que se ha comentado de los pueblos pequeños? Es que no se trata de que los fondos que vienen van a desatender a los municipios de menos de aquí. Que esos fondos, pues, seguramente, si se lleva esta reforma, con el consenso político necesario en el Parlamento de España, pues esos fondos irán directamente a incrementar los fondos locales, como pasa en Europa, que en Europa los ministerios locales limitan los fondos de España, el resto pues, lo dirigirá pues, la comunidad autónoma. Por supuesto que se van a seguir garantizando los servicios, esto se da por hecho, no van a hacer una ley para esas diputaciones sin tener en cuenta esos municipios pequeños. En fin, no sé, yo no ha propuesto el PSOE que modifique, mi propuesta es clara, luego en el debate que hubiera en el Estado español, en Madrid, pues se afinarían los conceptos, pero que por supuesto, se lo digo al portavoz del Partido Socialista, no se dejaría de asistir a los municipios pequeños ni grandes, sería como un reparto de los fondos que vinieran a la Diputación y nos evitaríamos, por ejemplo, datos, que puedo dar como datos. Hace un año el presidente de Barcelona, fíjate, los gastos corrientes, fíjate, con ese gasto que nos ahorramos, 150.000 euros, ganaba ese alcalde, no recuerdo el nombre. Hace un año también, este estudio no es de ahora,
ahora actualmente están por números. Es más, de 5 de los 10 políticos mejor pagados de España eran presidentes de diputaciones. Y un ejemplo, no quiero decir con esto que justifique mi moción. Mi moción tiene una justificación que eso da. En fin, yo personalmente pienso que es necesario, no lo digo yo solo, no lo dice el Partido Socialista solo, lo dicen muchos analistas sociales y económicos, que España necesita una reforma sin miedo, y con eso, con el espíritu de que tiene que asistir a la política, de solidaridad entre los pueblos y administrar al máximo, optimizar al máximo los recursos públicos. Y esa es la línea de la moción, optimizar al máximo los recursos públicos. Y yo por mi parte no tengo interés en cambiar ese concepto que propone.